Dios bendiga a nuestros músicos. Dios bendiga a nuestro hermano Alex Rodríguez. Vamos de una vez a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Génesis. Delante de Jesús, Génesis 37. Dios bendiga grandemente a nuestras cámaras directivas por ese congreso glorioso. Cuando nos unimos con propósito suceden cosas. No sé si Yesenia Ruiz está por ahí, o Agustina Veras. Fueron las hermanas que hicieron profesión de fe, orando por ellas, mis hermanos, y dándole seguimiento para que Dios te ayude a permanecer. A los no bautizados todavía, queremos hacer un próximo bautismo que lo lleva como nombre mujeres con su marido fuera de la iglesia. Así que esas mujeres que tienen su marido fuera de la iglesia, vamos a tomar eso como propósito de oración en este mes, para que el Señor rompa esas cadenas y el Señor se esté glorificando. Génesis 37, versículo 5. Grande es el Señor, maravilloso Jesús. Lo tenemos, Génesis 37, 5. Leemos la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Padre eterno, gracias por las palabras leídas. Continúa bendiciendo nuestra vida a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. Queremos hablar brevemente, si Dios nos permite, bajo el tema escogido con propósito. Escogido con propósito. Fíjense, mis hermanos, que Jesús es señalado, José es señalado como uno de los tipos de Jesús, porque su proceso se parece a alguien que nació como primogénito de una mujer estéril. Es importante entender ese punto. La madre de José no podía tener hijos, y todos sus hermanos mayores a él eran hijos de concubinas y de la otra esposa de Jacob. Sin embargo, José nace con un propósito claro de Dios en su vida. Era el primogénito según el orden. Hermano, a veces a nosotros nos llega cierta confusión, principalmente a los hombres, a los varones. ¿Cómo es que Dios le permitió a esos hombres de Dios tener varias mujeres y nosotros nada más podemos tener una? Esa es una interrogante que nos llega. Pero si nos fijamos en toda esta historia, hay una tristeza, un dolor, un desorden, un sacrificio y maldición casi siempre para los productos de esas uniones que no estaban dentro del propósito de Dios.
familias nos esforzamos para que organicen su vida, se casen delante de la sociedad y delante de Dios y vivan en orden. Porque el desorden trae maldiciones, trae situaciones. Y el rey del desorden es Satanás. Hay que tener mucho cuidado con eso. La historia habla que habitó Jacob la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años de edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama que estos muchachos tenían. Cuando uno habla de los patriarcas y piensa en Jacob, dice, pero Jacob fue un padre. Porque hubo como mucho lío entre los hijos de Jacob. Vuelvo atrás. Esto no es un asunto que nos lo hayamos inventado hoy. Es que, mis hermanos, en el desorden los hijos sufren, crecen con situaciones y al final todo termina mal. Tenemos un problema serio actualmente en este país, pero es un problema mundial. Nosotros no le damos respuestas a estos feminicidios o magnicidios. No entendemos realmente, solamente hay una explicación al final espiritual, mis hermanos, porque dentro del desorden en que la familia se está manejando, hay un problema de orden espiritual también. ¿Qué estamos viendo? Hombres que matan su familia y finalmente terminan suicidándose. ¿Por qué se suicidan? Porque también por macho matan su familia. Pero si fueran tan macho, debieran mantenerse de pie y enfrentar las consecuencias de mis actos, porque yo soy macho. Por eso es que este problema trasciende más allá de lo psicológico, de la formación, se va a un problema más profundo y el orden espiritual. Sí, es posible que los padres no hayan malcriado. Es posible que no haya habido una buena formación en el hogar. Pero también, mis hermanos, es posible que hayan sido entregados al mismo diablo desde chiquito, que hayan sido santiguados. Yo todavía no he encontrado la Biblia nuestra, que es la Biblia católica, que no puede hablar que la Biblia católica, no, la Biblia evangélica es la misma Biblia católica. Y si hoy tenemos una Biblia, fue porque los católicos la conservaron. Y esta Biblia exactamente es la Biblia Reina Valera, traducida al español por dos monjes españoles. Por eso lleva el nombre de Casidoro Reina y Ciprián Valera. En esa Biblia yo no he encontrado que hay que santiguar a nadie. Pero sí sabemos que hay posesiones demoníacas. Porque eso sí, yo lo he visto. Nosotros íbamos a los Reyes cerca de mi casa. Allá se hacían unos billetes. Y de muchachitos, siempre que esos billetes estaban montados para esta fecha precisamente, yo recuerdo que un viernes de Dolores, creo que era, ellos se iban a la
la iglesia católica, ahí hacían todo el ritual, y luego de la iglesia católica entonces pasaban cerca de mi casa. La iglesia queda como una esquina de mi casa y esa vecina queda a otra esquina doblando, y ahí empezaba esa fiesta de 3 días. Pero lo que se montaba se metían, visto por mis ojos, en el fuego, agarraban una barra, metían la candela roja y nada le pasaba. Yo no sé, quiero que alguien me levante la mano, que me diga cuándo, adorando a Dios, predicando un mensaje o Dios usándolo grandemente, ha sido humillado. Alguien, el Señor lo ha humillado, el mismo Dios lo ha humillado. Hay alguien aquí. Pero en eso brillé, yo veía que de vez en cuando el supuesto caballo se desmontaba y la gente se quemaba. Porque Satanás lo que quiere es la destrucción. Satanás no se burla de nosotros. Cada vez que un hombre mata a su mujer y a su familia, Satanás lo poseen los demonios, hacen toda su diablura, lo sueltan, y entonces al verse frente a un cuadro diabólico, un cuadro técnico de haber matado a toda su familia, los seres que ellos más quieren, entonces no le queda otra opción que matarse ellos mismos. Por eso que no es el orden de nosotros acusar quien cae en ese error. El orden de nosotros es orar para que Dios liberte las almas y no caiga en ese error. La Biblia va tratando de una manera explícita, porque la Biblia es el único libro de la historia de un pueblo que dice todas las hazañas de sus protagonistas y todos los errores que estos cometieron. Dice claramente en el versículo 3 de este capítulo 37: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Primer error: nunca usted debe amar, y eso lo hemos tratado en la clase de caballeros, a ninguno de sus hijos más que a otro. Y si por alguna razón en su vida usted presenta un sentimiento de favoritismo, nunca lo evidencie, hermano, porque eso trae daños para toda la vida. Nunca evidencie, y yo pongo como ejemplo, lo he puesto en mi casa, lo pongo siempre. A nosotros nos ponían la misma ropa a todos los muchachos. Nos compraban las camisas del mismo color. Si compraban una, compraban 3 para los más chiquitos. Compraban 3 pantalones, compraban 3 zapatos. Cuando no había para comprar, no se le compraba a nadie. Pero si se le iba a comprar, se le compraba a todos. Hay principio, hermano, que debemos de mantener. Y dice que viendo sus hermanos, que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí hay un punto en donde yo quiero dar una explicación a este texto. Dios no tiene hijo preferido, pero Dios lo va a usar a cada uno según nuestras posibilidades, según Él entienda y según su soberanía. Para mí debe ser una satisfacción cada vez que Dios usa grandemente a alguien de esta iglesia, a alguien que sea evangélico, sin importar quién sea. Si Dios lo está usando, si tiene un talento bonito, si hay gracia de Dios en él, es algo que a mí me añade, no me quita. La iglesia debe de entender seriamente este principio. Al que Dios ha puesto en evidencia es
Y si Dios te dio mucha comodidad económica, que Dios te bendiga. Porque si eres de Dios, todos vamos a recibir. Todos vamos a recibir. Son bendiciones. Y si no tengo, yo estoy esperando lo tuyo para yo vivir. Aquí ninguno de nosotros debe estar esperando lo del hermano para vivir. Esa es la bendición más grande que Dios le tiene a cada quien lo suyo. Gloria a Dios, si yo soy el instrumento para bendecir tu vida. Porque cuando Dios me usa para dar es porque tengo. Porque el que no tiene no puede dar lo que quiera, pero el que tiene puede dar. Y si yo tengo para dar, gloria a Dios por ello que me bendigo. No debe haber envidia, aunque yo vea que tú hagas lo que tú hagas, mis hermanos. Yo amo a mis hermanos carnales, los hijos de mi papá y mi mamá. Y cada uno tenía características diferentes. Físicamente yo no podía hacer lo que ninguno hacía. El más joven que yo era un excelente deportista en todas las áreas, en todo el deporte. Era bueno en todo. Y uno va mirando. Y gloria a Dios, porque eso nos enorgullece. Cuando yo veía a mi hermano jugar, fue una bendición. Es una bendición verlo prosperando, ya sea en los estudios, a quien era muy estudioso, a quienes lograban metas. Es una bendición, eso nos suma. Así nos suma cada uno de nosotros cuando uno de los hermanos de la fe avanza, crece, prospera. Es una bendición. No podemos ser como los hermanos de José, aunque Dios te haya bendecido más a ti que a mí. Para mí es una bendición y así debo verlo. Que prosperemos todos, pero va a ser uno a uno, porque no es mentira, mis hermanos, que hay personas más dedicadas que otras, que hay personas más íntegras que otras, que hay personas que Dios conoce sus necesidades y le entrega según sus posibilidades. Dios repartió los talentos de acuerdo a aquello que podía repartirlo. Él le dio a uno un talento para que no se quejara, pero Dios sabía que no iba a responder. Si Dios te entregó talento, ponlo a reproducir. Y José, como tenía ese don de Dios para hacer el trabajo, porque estaba predestinado desde antes de nacer para ser el segundo en Egipto, dice que soñó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Porque ya lo aborrecían, porque su papá lo había preferido. Porque también a veces las mujeres cometen un error. Si tus hijos tienen hermanos que no son hijos tuyos, no le hagas coger mala voluntad. Enséñalo a amarlo y a cuidarlo y a entender que aunque haya sido un error después de que tu marido esté contigo, aunque haya sido una carita al aire, como decimos en buen dominicano, para nosotros siempre va a ser pecado, pero el producto, hermano, no tiene la culpa. Usted como madre debe enseñar a sus hijos que no sean hijos suyos, a amar a sus hermanos. Porque hoy en día nosotros hemos llegado solitos mucho a esta iglesia y hemos encontrado una cantidad de hermanos y lo amamos y no llevan ni la misma sangre. Y no podemos ser hipócritas. Debemos entender que debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, porque ese es el mandamiento. ¿Por qué yo le tengo que hacer ensañarse en contra de su hermano? ¿Qué culpa tienen ellos del pecado de sus padres? De la falta de sus padres.
Y José le dijo a sus hermanos, contándole el sueño, que es donde él se mete precisamente en el río. Oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Todo es de acuerdo a lo que usted tenga en su cabecita. Si usted tiene Biblia en su cabeza, usted va a entender estos principios. Si usted no tiene Biblia, usted va a tener envidia, odio, rencor y una serie de obras de la carne con las cuales no podemos entrar al reino de los cielos, porque el Espíritu Santo no puede cargar con nada de eso. Debo de estar claro en este asunto, iglesia. Va a haber alguien en tu casa que va a prosperar y va a ser bendición para toda la familia. Y debemos de crear la conciencia de que el que prospere no debe ser el objeto de envidia de los demás. Eso hay que trabajarlo. Quizá para muchos de los que estamos aquí ya sea tarde, pero hay una generación que está creciendo, que debe de aprenderse eso y aplicarlo. Cría a tus hijos con igualdad. No todos vayan a ser iguales. Es posible que uno lea el libro y se lo aprendan de una vez. Es posible que a otro tengan que ponerle una lana para que le esté enseñando. Caso mío en particular. En mi casa mis hermanos lo fueron escribiendo y fueron pasando de curso. Y yo estaba como medio estancado, que no aprendía a leer ni escribir. Y mi papá contrató a alguien del lado de mi casa. Y ella vino a buscar. En 2 o 3 horas me daban las clases hasta que yo avancé. No me detuve. Mi papá tenía una visión de águila porque a los 17 años ya era bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Y a los 21 ya tenía la licenciatura en la administración de empresas. No fue que duré tiempo, me vino el tiempo, no, es que detectaron el problema rápido y nos pusieron en lo que teníamos que estar. Pero no había diferencia. Y si alguno prosperaba la bendición del otro, mis hermanos, el que iba adelante era la bendición de otro. Allá se hicieron carreras muy caras, que económicamente una familia pobre no podía hacerla, porque todos aportábamos al que estaba estudiando en un momento dado. Todos, de una u otra manera, todos aportábamos. Y los hermanos de José lo que respondieron es: ¿reinarás tú sobre nosotros o señalarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Y dice José que soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a ti. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¡Qué osado!, diría el papá. Él le dijo: me imagino yo te quiero mucho, José, pero te va a pasar. Te metiste conmigo ya y con tu mamá. ¿Usted sabe qué? Eso es lo lindo de servirle a Cristo. Entender que todos y cada uno recibimos en la medida que Dios le dio su santa voluntad, la porción del Espíritu Santo en nosotros.
que yo me gozo con lo que otro hace. Y si aquella que anhela pastorado, lo voy a decir un secreto. Yo no participaba en ningún programa casi nunca. Yo fui diácono todo el tiempo que estuve en la iglesia. Y diácono éramos servidores. Mientras el pastor los domingos quería subirme a el altar a sentarme en una silla, yo me decía, que yo aquí estoy haciendo un trabajo. Siempre quise estar abajo. Siempre quise estar detrás del telón. Porque para usted glorificar a Dios, tiene que ser amando lo que tu hermano hace, glorificando a Dios por los talentos que tiene tu gente, utilizando ese talento para bendición de otro, mirando y dándole la gloria a Dios por lo que otro tiene, aunque tú no lo tengas. Porque gracias a Dios que ellos lo tienen. Esa es la hermandad que existe en el Evangelio. O ustedes no saben que para este tiempo y para los tiempos en que llega el 30 de octubre, los satanistas tienen tareas, competencia para derribarse el uno al otro. Y dentro de las satanistas sacerdotisas, solo hay una que va a ser esa princesa, esa reina, que se va a acostar con Satanás a final del mes de octubre. Solo una va a alcanzar ese rango, pero para eso hay que hacer una serie de competencia. Hay muchas teorías que no son bíblicas, mis hermanos, pero al final, de un engendro de eso va a nacer el anticristo. Sus condiciones no le van a permitir sentir como los humanos. Sus condiciones van a ser diferentes. Sus características van a ser diferentes. Pero va a ser una persona sumamente brillante. Sumamente brillante. Y sigue narrando la historia que sus hermanos le tenían envidia y su padre meditaba en esto. Y después fueron sus hermanos para sentar las ovejas de su padre en Siquem. José había sido escogido con un propósito. ¡Aleluya! Cada uno de los que estamos aquí, aún los que no le sirven a Cristo en esta obra, fueron escogidos con un propósito para hacer un trabajo en la obra del Señor. El problema está en nuestra decisión. Primero, en aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y segundo, en agarrar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para hacer su trabajo. José no se inmutó en medio de la situación. Él sabía que había algo diferente. Su mamá meditaba, según dice la palabra, era porque él vio en el muchacho algo diferente. La Biblia no narra la promesa de Dios directamente a Jacob sobre José, pero la gracia que tenía el muchacho lo hacía diferente. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba de vez en cuando sobre los profetas. Solo sobre algunos permanecía. Pero José tenía esa gracia. Iglesia, que la gracia del Espíritu Santo en la vida de cualquiera de nosotros no cause envidia. Que la gracia del Espíritu Santo en la vida de cualquiera de nosotros sea para nosotros darle gracia a Dios y orando más por esa persona. Que sea para bendecirle. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, repito, fuimos creados por Dios con un propósito.
aunque muchos todavía no están dentro del propósito de Dios, no porque nadie se lo ha impedido, sino porque usted no ha querido. Y el que está en el Evangelio y no ha logrado hacer grandes cosas en Dios, es porque muchas veces ha decidido qué es lo que yo quiero hacer, que muchas veces está lejos del propósito de Dios en su vida. Y el otro gran problema es ¿para qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Para qué quiero que Dios me use? ¿Para qué quiero que Dios me dé dinero? ¿Para qué quiero que Dios me dé familia? ¿Para qué quiero que Dios me bendiga? ¿Cuáles son los planes? Usted sabe que a veces nace un hijo en la familia y te aleja de Dios. Dios no quiere nada que te aleje de Él. Y si dame dinero, si dame talento, es alejarme de Él. Él no me lo va a dar. Por eso debemos ser conformes, porque Dios sabe más que nosotros. Él conoce todas las cosas. Él sabe hasta dónde llegamos. Pero de algo estoy seguro que Dios nos ama y que tiene grandes propósitos con todos nosotros. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Esta historia es interesante y yo sé que más adelante tendremos que seguir hablando de ella. Pero Jacob le dijo a José que fuera a visitar a sus hermanos, a ver cómo estaban. Y cuando José llegó al lugar donde ellos dijeron que estaban, no estaban ahí. Los pastores de ovejas acostumbraban a moverse hacia donde hubiera hierba fresca. La oveja ellos la movían a pastar en un lugar, no en otro. Y José buscando encontró a alguien y le preguntó, ¿no ha visto a mis hermanos? Él le preguntó que buscaba y él le dijo, yo escuché que dijeron que se iban para Gosén. José escuchó, cogió detrás de ellos y allá se apareció en Gosén. Cuando ellos lo alcanzaron a ver, dijeron, ahí viene el soñador. Es como cuando alguien me dice, la bajadita del tren, tú vas a estar lejos del papá, no te preocupes. Sí, porque como él tenía la protección, a veces los muchachos se pasan de contentos y como están debajo de la plata de papá o mamá, hacen su travesura y el más grande le dice, no te preocupes, papi, ahorita se va, papi se va ahorita. Cuando José llega donde ellos, empiezan a maquinar y uno dice, vamos a matarlo. Rubén te dice, no, Rubén era el mayor de todos los hijos, no podemos matarlo, no podemos hacer eso, no vamos a ensuciar con nuestra propia sangre. Y decidieron meterlo en la cisterna. Dice que le quitaron la túnica de colores, lo metieron en la cisterna. Y allí José, Rubén se había movido y cuando preguntaron qué le iban a decir a su papá sobre el muchacho, agarraron la túnica, dicen que mataron un cordero, ensuciaron la túnica de sangre, se la llevaron a Jacob de una manera despiadada, sin ningún tipo de remordimiento. Le dijeron al papá, quizá las fieras se lo comieron y ellos estaban todos, según dice la palabra, consolando al papá. Y la historia dice que a José lo agarraron y lo vendieron y a un grupo de compradores mercaderes
para que lo vendieran como esclavo, y Potifar lo compra, y José va a vivir a la casa de Potifar. Y ahí la historia es otra. El propósito de Dios se cumple con José. José fue llevado preso primero a la casa de Potifar, allí todo prosperaba. Se levantó una Dalila en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quería vivir con José. Luego José fue encarcelado porque no quiso fallarle a su amo y fallarle a su Dios. Fue encarcelado. En la cárcel José empieza a Dios a utilizarlo también, porque los propósitos de Dios son así. Donde quiera que tú te mueves, Dios te va a utilizar, Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Y luego José dice que en la cárcel revela al copero y al panadero del rey que iban a ser encarcelados, y uno de los dos iba a salir libre, porque los dos había un delito y uno de los dos era inocente. José le dice cuál va a salir, y luego la historia dice que cuando este hombre salió nunca se acordó de José. Hay mucha tela por cortar, pero quiero volver al principio por los amigos presentes. Estoy relatando la historia hasta el final, y es que al final, cuando faltó alguien que le revelara un sueño a Faraón, el copero se acordó de José. José lo sacaron de la cárcel para ir al palacio y quedó siendo el segundo en jefe de Faraón. Ahí se cumple la historia cuando hay una gran escasez, que los hermanos de José tienen que ir a buscar comida a Egipto, y el rey tiene que pasar por la mano de José, tienen que postrarse delante de José, tienen que humillarse delante de José, él y toda su familia, para recibir alimento en tiempo de escasez. Cualquiera hermano de nosotros puede ser mañana un suplidor. Cualquiera de nosotros aquí puede ser un suplidor. Y le voy a decir algo. La iglesia, y yo en calidad de pastor, representante de la iglesia, no damos nada esperando nada a cambio. Aquí nadie tiene que retribuir por lo que haya recibido. Usted da por lo que Dios le da. Usted no tiene deuda con la iglesia ni con el pastor. Usted tiene deuda con Jesucristo. Usted debe tenerlo claro. No estamos esperando nunca un agradecimiento, porque vano es este trabajo amargado y triste. Todo el que esté esperando reconocimiento vive una vida amargada y triste, porque en el evangelio de quien usted lo espera no lo va a recibir. Si usted lo espera de Dios, ya Dios lo reconoció cuando le proveyó para hacer lo que usted iba a hacer. Si le proveyó dinero, fue Dios. Si le proveyó talento, fue Dios, sin esperar nada a cambio. Porque si usted da lo que tiene, es porque usted tiene, y si usted tiene, es porque Dios se lo dio. Grande es Jesús. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Dios dio tempranamente a José la perspectiva de su progreso para sostenerlo y consolarlo en sus largos y dolorosos problemas. Nosotros fuimos todos escogidos con propósitos, y esto tenemos que entenderlo bien claro. Y aunque este camino a mí me ha sido mucho más dulce que la vida secular, no significa que van a haber muchas situaciones tristes, pero aunque sea amarga como la hiel, no me van a amargar la vida. José no se amargó por los procesos, mis hermanos. José siguió adelante, caminando en medio de los procesos. No espere retribución por lo que usted haga.
sueños y tiene esperanza. Pero usted que le sigue a Dios, usted que está en el camino del Señor, usted puede soñar con ser un grande segundo talento que usted tenga. Sea lo que sea, Dios lo va a llevar al palacio. Sea lo que sea, si usted es maestro, Dios lo va a llevar a ser director. Si esa es su vocación, si usted es adorador y esa es su vocación, Dios le va a abrir la puerta para usted grabar y cantar en grandes escenarios. Si es predicador, lo va a hacer también. Pero le voy a decir algo: cuando usted adora un hogar y las almas son libres, Dios lo tomó en cuenta como el más grande de los escenarios. Cuando usted predicó en un hogar y se salvó una alma, Dios lo tomó en cuenta que cualquiera de los grandes escenarios que no se salvó nadie. Porque eso es importante. La grandeza de Dios no tiene número. Porque Dios no tiene un número que lo limite. Dios hizo la matemática, pero no es matemática. Dios viola todas las reglas de la matemática y multiplica por cero y da miles y millones. Aquellos que no tienen nada y se ponen en la mano de Él, Dios le pone un exponente que lo lleva a la milésima, a la infinita potencia si es necesario. Y Dios te hace mucho, mucho más de lo que tú pensabas ser. Nosotros no debemos dejar de soñar con lo que Dios nos dijo, con lo que Dios nos mostró, con los propósitos divinos, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios tiene planes grandes con cada uno de nosotros y debemos de caminar en el camino que Él nos ha trazado para llegar a Él. Y yo no sé usted, pero yo calculo que la mayoría de los fracasos yo he tenido porque yo he cometido errores. Porque algo que he aprendido en este camino, que el que se mete contigo, hijo de Dios, se está metiendo con un Dios grande y poderoso. El que se mete con alguien que ha confesado con su boca públicamente que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y lo ha creído en su corazón, no hay diablito que pueda ignorarlo, ni asustarlo, ni señalarlo. Dios solo quiere matar lo que le sirve. Dios nos llamó con propósito para edificar su reino a través de nosotros. Dios quiere adeptos para hacerlo gente igual a Él. ¿Cómo así? Dios quiere cambiar nuestra naturaleza carnal por una naturaleza totalmente espiritual. Dios quiere cambiar este cuerpo que perece por un cuerpo glorificado, un cuerpo que no sienta dolor ni tristeza, que se goce en su presencia. Y dice la palabra que Él mismo será la luz y alumbrará al mundo. No va a haber necesidad de sol ni de luna allá cuando estemos en la nueva ciudad. Usted simplemente sueña con la prosperidad y el placer, van a venir los problemas. Y los problemas lo van a cambiar. Pero si usted busca el reino de Dios y su justicia, aunque vengan situaciones, usted lo va a ver como proceso. A veces son sprints para lanzarlo más lejos, para cuando nosotros nos montamos en ello llegar más rápido. Los problemas no son más que pasos que fortalecen y nos hacen creer más y más cada día en el Dios que le estamos sirviendo. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Ellos interpretaron correctamente el sueño. Por eso lo aborrecieron. ¡Aleluya! Es posible que en su medio la gente vea la gracia que Dios está poniendo en ti y te aborrezca. Pero el problema, hermano, es que si la gracia
como alguien que Dios me ha puesto en mi camino para yo agarrarlo de la mano y levantarlo y decirle, así como yo lo hago, tú lo haces, así como yo puedo, tú puedes, porque no es con mi fuerza, no es con mis habilidades, no es con mi capacidad, es la gracia de Dios que está sobre nosotros, porque sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él este mundo no existiera. Sin Él nada puede ser. Porque Dios es Dios y Dios es Dios sin nosotros. Pero sin Dios nosotros no somos nada. José respondía a las órdenes de su padre. Él hacía lo que nos mandaba. Pero él tenía orden del cielo. ¿Usted sabe para qué? Para que no haya excusas. Porque muchas veces nuestros padres no encontraron la dirección. Muchas veces nuestros padres no encontraron un buen ejemplo. Pero recuerden que nuestros padres, la madre que nos llevó en el vientre, fue un instrumento que Dios usó para llevarnos en el vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima, tu verdadero Padre Dios, aunque Él usó un instrumento humano para procrearte, esa alma que tú portas te la puso Él. Y es por eso que al final del camino, cuando toca obedecer a los padres y a Dios, si los padres van en contra de Dios, no vamos por Dios. Y yo creo que vamos a ser padres que quiere llevar a sus hijos lejos de Dios. Pero lamentable el caso, hay muchos que los padres se lo han entregado al diablo desde pequeños. Hay muchos que han sido desheredados del cielo por sus padres, porque las bendiciones salen de la boca de los padres. Y si usted presenta a sus hijos a Dios pertenece. Si se lo entrega al diablo pertenece. Hasta que ese muchacho no tenga condiciones mentales, psicológicas, para reconocer a Jesucristo como su Salvador y desatarse, despegarse de esa malicia, va a ser esclavo de Satanás. José tenía un propósito claro y Dios estaba con él. Dios obró para que todo lo que José encontró en su camino sirviera a su propósito. El hacer de Dios un instrumento para salvar la vida de mucha gente, José era un tipo de Cristo. Y nosotros somos un tipo de José. Ahí sí entra la ley de la matemática. Ahí está la ley transitiva. Sí, los matemáticos que están aquí. Porque al igual que José, Dios nos llamó a nosotros para ser instrumentos para salvar a muchos. José tenía que salvar el mundo en ese momento, llevando trigo, haciendo los hilos que hicieron y los almacenamientos de alimentos que se hicieron. Pero usted y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo, de la revelación divina, para tratar con gente, para llevar la palabra de Dios, la palabra que sana, la palabra que salva, la palabra que liberta. Todos nosotros fuimos llamados con propósito. Aún los amigos que están aquí, que no están predicando el Evangelio, quiero decirte en esta hora que Dios te permitió tener un alma en este mundo para que tú le sirvieras, para que fuera un instrumento para sacar a alguien. No importa dónde tú estés, sea metido en el Central Romana, sea en la zona franca, sea en cualquier empresa, en cualquier taller, Dios te quiere usar como instrumento donde tú estás. Y qué lindo cuando la predicadora dijo anoche de los países. Sí, hermano, aquí vemos mucho que vamos a salir de aquí
predicamos donde estábamos. Donde estamos como ejemplo y Dios se complace con nosotros y nos va a llevar a ese Egipto en donde necesitan hombres de Dios con propósito para hacer su trabajo. Nunca debemos perder la perspectiva de que nuestro principio aquí en la tierra es un propósito de Dios de predicar este evangelio, iglesia. Jesús murió en la cruz del Calvario. Hoy conmemoramos su muerte y resurrección, pero el propósito fue para que tú y yo seamos libres y pudiéramos decirle libremente a las almas que necesitan de Dios hoy. Pero más que libre, con toda autoridad, decirle al diablo: tú no tienes parte ni suerte con lo mío, ni con mi vecino, ni con mi familia, ni con mi nación, ni con mi tierra, porque todos han de ser libres para Cristo. Dios le bendiga en esta hora. Padre, gracias por la Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has llamado con un propósito. Padre, mira a los amigos que tenemos en medio nuestro, que tú llamaste con propósito, que vinieron hoy a este servicio a escuchar esta palabra. Yo te pido que me dé la oportunidad en esta hora, Señor, de que ellos puedan venir a ti. Si ha escuchado la voz de Dios en esta hora, si ha sentido que tú eres un propósito divino para hacer el bien y para salvar más vidas para Cristo, ven aquí adelante que queremos orar por salvación en esta hora. Amigo, amiga, ven. Vamos a orar por salvación.